Perfecto, listo, sobreentiendo que todos están de acuerdo, entonces vamos a seguir aquí con la grabación de la clase. Entonces, permítame un momentico, comienzo a compartir la pantalla, por favor. Entonces, si son tan amables, me pueden confirmar si pueden ver el tablero y si pueden ver mover la flecha, por favor. Muchachos, ¿me pueden confirmar? ¿Son tan amables? ¿Se puede ver el tablero y Sí, se puede ver señor. la flecha? Listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, el último teorema grande así que vimos la clase pasada fue el hecho de, permítanme, me devuelvo un poquito más atrás acá, es que todo buen orden es isomorfo a un único ordinal. En el argumento que estábamos haciendo quedó un pequeño hueco todavía, que pues bueno, a cada elemento A en ese conjunto A grande, pues teníamos que su respectivo segmento inicial W de A es isomorfo no ordinal. Habíamos visto que ese ordinal era único. Entonces, esta asignación, fíjense que acá a un elemento A le asignábamos un único ordinal alfa sub A que cumplía cierta condición. Y entonces lo que hacíamos era reemplazar cada elemento A minúscula de A por ese respectivo ordinal. Y al hacer ese reemplazo obteníamos esta colección S. Es una colección de ordinales, pero realmente para poder seguir adelante con el argumento necesitábamos que esta colección era un conjunto. Ese era como un pequeño hueco que tenía todavía por ahora el argumento que hicimos la clase pasada. Entonces, para poder garantizar que esto es un conjunto, no lo podemos hacer con los axiomas que tenemos. Necesitamos introducir un nuevo axioma. ¿Listos? Que es realmente lo que se conoce como el esquema axiomático de reemplazo. Esquema axiomático es porque hay tantos axiomas como propiedades. ¿Listos? Muy bien. Entonces la idea es garantizar que esta colección S de los alfa sub A, donde A es un elemento de mayúscula, que esto es conjunto. ¿Listos? Muy bien. Entonces, el esquema axiomático de reemplazo, que es otro de los axiomas del esquema de la axiomática de Zermelo-Frenkel, de la teoría de conjuntos, dice lo siguiente. Si consideramos P de X, Y una propiedad que se porta como de manera funcional, ¿qué quiere decir esto? Para todo conjunto X existe un único conjunto Y, pues depende del X, existe un único conjunto Y sub X, tal que P de X y YX ocurre, ¿sí? Entonces, fíjense que esto, lo que me está diciendo es que esta propiedad se comporta como una función, pero no es una función. ¿Por qué? Porque esto está definido sobre todos los conjuntos. Entonces, el dominio, entre comillas, no es un conjunto porque la colección de todos los conjuntos no es conjunto, eso ya demostramos, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es que es un predicado, una propiedad que se comporta de manera funcional sobre todos los conjuntos. Entonces, si tenemos una propiedad de este tipo y dado A conjunto, ¿sí? Si nos dan A un conjunto vacío o no vacío, no importa. Si es vacío, pues realmente vamos a obtener el mismo conjunto vacío. El chiste es cuando A es conjunto. Entonces, lo que nos dice este axioma es que dado A conjunto, existe un conjunto B tal que para todo elemento X minúscula de A, encontramos alguien en B tal que la propiedad P de X y ocurre. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que P es una propiedad que se comporta de manera funcional. Cada elemento de A, para cada elemento de A, X, pues al ser conjunto, recuerde que todo aquí en este mundo es conjunto. Entonces, pues va a existir un Y sub X que cumple esa propiedad. Lo que me dice es que al menos vamos a acotar, vamos a meter todo dentro de un conjunto. Para cada X, al menos podemos reemplazarlo por su respectivo Y sub X. ¿Listos? Por al menos con alguno. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, y es, pues con alguno no, pues hay un único. Esa propiedad me dice es que este X solo se relaciona con un único Y. Entonces, básicamente, este conjunto B puede tener más elementos, pero al menos tiene todos los Y sub X, tiene todos los Y sub X. ¿De acuerdo?
para X en A. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, tomando nuestro conjunto A, miramos sus elementos y lo que hacemos es reemplazar X por su respectiva imagen, entre comillas. Pues digo imagen porque no estamos hablando de una función estrictamente hablando, ¿sí? Y esa es la idea. Eso está metido entre un conjunto. Para obtener ese conjunto de los Y sub X para X en A, pues lo que hacemos es usar, ¿qué axioma? Pues si el conjunto B tiene posiblemente más elementos, ¿cómo nos quedamos solo con los Y sub X? ¿Qué esquema axiomático usamos, muchachos? De los que ya Con hemos el usado. esquema axiomático de separación. Muy bien, Pablo. Separamos los Y sub X de ese conjunto B. ¿Listos? Muy bien. Y se llama reemplazo porque estamos reemplazando los elementos de A. ¿Por quiénes? Por su, entre comillas, imagen Y sub X. ¿Sí es claro? Muy bien. Perfecto. Listo. Entonces, pues aquí vamos a hacer lo siguiente. Dado X en A, vamos a llamar F sub X mayúscula como el único Y en B, tal que P de XY ocurre. Entonces, pues es como intentando seguir una notación funcional, pero no estamos hablando de funciones. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Bueno, muchachos, ya copiamos esta parte para avanzar al siguiente tablero. Profe, una preguntita chiquita. O sea que B tendría que dominar a A siempre. ¿Qué cosa? B tendría que ser más grande que A siempre, ¿sí? O por lo menos tener No la misma necesariamente cantidad de... porque no necesariamente porque el detalle es que si la propiedad me está describiendo entre comillas una entre comillas función constante, pues todo puede colapsar a un punto. Nadie me está diciendo que no. Nadie me está diciendo que eso sea ok. una función uno a uno, entre comillas, que se porte así, no. Solo es que a cada X le asigno un único Y sub X, pero posiblemente a diferentes X les asocio el mismo Y, puede pasar, ¿no? Ok, vale, gracias. Listos, vale, muy bien. Bueno, muchachos, ¿podemos cambiar de tablero? Sí. Muy bien. Listos. El esquema axiomático de separación, la observación que hicimos ahorita, nos permite separar de B únicamente a los Y sub X. Entonces acá son los Y tales que existe un elemento X en A, tal que F de X es igual a Y. ¿Listos? Nos permite separar de B los que cumplen esta propiedad. Entonces esto es conjunto. ¿Listos? Y eso es lo que vamos a llamar F de A. La imagen directa de A, entre comillas, pues va a ser esas, entre comillas, imágenes. Y esto es realmente el conjunto en el cual nos vamos a interesar. ¿Listos? El que nos importa, el que estamos reemplazando cada X de A por su, entre comillas, respectiva imagen. ¿Listos, muchachos? En la demostración del teorema, ¿cuál es la propiedad? Que hay dos casos. X está en A, en el conjunto A que tomamos, y Y es el único ordinal isomorfo a W de X. Pues por la definición de A, pues eso es, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es, Y va a ser el reemplazo de tomar X, ¿de acuerdo? Este es el que sería lo que llamamos alfa de X. ¿Listo, muchachos? Uy, muchachos, 2 segundos. Listos. Ese sería el alfa X, el único ordinal que es isomorfo a W de X. Y eso es en este primer caso, que pues esto tiene que estar definido para cualquier conjunto. Entonces, pues hay dos casos, que X sea elemento de A o que no lo sea. Entonces, en el caso de que lo sea, hacemos este reemplazo. Y si X no está en A, pues tenemos que meter aquí un Y, pues que no cause problemas. Tomemos Y como el vacío. Entonces, la imagen de algo que esté por fuera de A, podemos hacerlo colapsar al vacío, que su imagen sea el vacío. Y fíjense que el vacío, pues tomándolo como ordinal, el 0, ¿sí? Tomémoslo como el 0, muy bien, mal bien. Como el ordinal 0. ¿Listo, muchachos? Pues, ¿qué pasa ahí? Pues tomándolo como el 0, ¿qué pasa? Entonces, fíjense que, pues, si tomamos Y como el mínimo de A, A es un conjunto no vacío, ¿cierto? No, en A, mentira, sí, es un conjunto no vacío porque por lo menos ahí vive el mínimo de W, porque recordemos, W del mínimo de W, ese segmento inicial
va a ser vacío, entonces va a ser isomorfo al cero, ¿listo? Entonces, pues ese conjunto es no vacío, etcétera, bla. Y entonces, pues acá estamos metiendo a alguien que ya estaba metido, ya lo estamos considerando, este de aquí, ¿no? Sí, muchachos, este de aquí ya estaba en una de esas imágenes, la idea es como no meter cosas raras, ¿no? Si se dan cuenta, pues entonces aquí S era lo que es la imagen directa de había, entre comillas, esa propiedad, que sería pues los alfas con A en A minúscula en A, listos. Y entonces de esta manera, a la luz de este nuevo axioma, que llamamos el axioma de reemplazo, garantizamos ahora sí que esta colección S de esos ordinales alfa sub A con A minúscula en A es conjunto y listos. Entonces ahí ya tapamos un poquito el hueco. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Muy bien, Camilo pregunta en el chat, ¿cómo se determina que entre una teoría y una proposición deba ser axiomatizado si se debe probar? Excelente pregunta y muy difícil de responder. Realmente, pues aquí, pues a la luz de lo que tenemos no se puede hacer un reemplazo de este tipo. Entonces, pues eso ya sugería que se tenía que introducir como axioma. Hasta ahora, pues, ¿cuál es un problema? Que cuando introducimos un axioma en cualquier sistema axiomático, no solo en teoría de conjuntos, en cualquiera, hay que tener un poquito de cuidado porque necesitamos que la teoría que obtengamos sea consistente, o sea, que no nos genere contradicciones. Afortunadamente, hasta ahora, por lo menos el introducir este axioma dentro del sistema axiomático de Zermelo-Frenkel no ha generado problemas. Entonces, perfecto, listos. ¿Sí? Esa pregunta que Camilo está planteando es demasiado profunda. ¿Cómo decidir cuándo meter un axioma o no? ¿Sí? La pregunta es muy difícil, no es fácil de responder. ¿Listos? Bueno, Pablo aquí comenta, hace una pregunta también en el chat, Pablo González. ¿Hay algún sistema axiomático donde se haya generado contradicciones por introducir un axioma? Sí, por ejemplo, pues no era tanto un sistema axiomático, sino esa presentación original de la teoría de conjuntos, definiendo conjuntos solo con propiedades, fíjese que generó paradojas, que eso en el fondo es una contradicción, ¿sí? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, porque eso, incluso hablando aquí, en el tema que nos atañe en este curso, que es teoría de conjuntos, ya se presentó, entonces por eso es que tocó hacerlo de manera más cuidadosa, ¿sí? Entonces, pues hay un pequeño detalle, que el segundo teorema de incompletitud de Gödel, Kurt Gödel era un matemático nació en la actual República Checa, pero él era austriaco. En ese entonces esto era parte del Imperio Austrohúngaro y él nació en una ciudad, Brno, actual es una ciudad, no Berna, sino Brno, con O. Es la segunda ciudad en importancia actualmente de la República Checa. Pero esa ciudad es bastante interesante porque era en su tiempo una especie de enclave alemán en República Checa, alemán en el sentido de que pues era austriaco, era más una cultura más próxima a Austria, pero era de lengua germana, lengua alemana. Cuando se desintegró el imperio austrohúngaro luego de la Primera Guerra Mundial, pues Gödel emigró a Viena. Pues no fue estrictamente hablando parte del famoso Círculo de Viena, pero estuvo en Viena más o menos por esa misma época. Bueno, y es un lógico, un matemático muy, muy importante. Tiene muchos teoremas bastante centrales en lógica matemática. Uno de ellos es los famosos teoremas de incompletitud, el primero y el segundo especialmente. El primero ustedes los ven en el curso de lógica matemática, deje así, listo, pues que ustedes conocen, de que hay afirmaciones en los naturales que son verdaderas en los naturales que no se pueden demostrar. Modificando un poquito ese argumento, se puede demostrar algo en teoría de conjuntos, que es lo que nos atañe, ¿cierto? El segundo teorema de incompletitud de Gödel. ¿Qué es lo que nos diría un poquito esto? Que traduciendo un poquito en lenguaje lógico lo que significa ser consistente o inconsistente, como una consecuencia de estos teoremas de incompletitud de Gödel, se puede demostrar que Zermelo-Frenkel no puede demostrar su consistencia. Entonces ahí como que, uy, ¿cómo así? Pero eso no quiere decir que el sistema sea inconsistente, solo que no es capaz de demostrar ella misma que ella es consistente. O sea, que no genera
que no genera contradicciones, ¿sí? No se puede demostrar que no las genera, pero eso no quiere decir que sea inconsistente. Por ahora no se ha demostrado que sea inconsistente, entonces todavía no pasa nada, ¿sí? Y esto es básicamente un fenómeno por lo que, pues, dentro de Zermelo-Frenkel se puede codificar consistencia de sistemas axiomáticos. Entonces, pues hay como, entre comillas, un problema de autorreferencia ahí en ese tipo de cosas, más o menos como un fenómeno parecido como a, bueno, Elian dice, cuando se introducen en teoría de conjuntos, es lo que estoy diciendo, ¿no? Aquí por lo menos desde la axiomática de Zermelo-Frenkel, ¿sí? Como respondiendo a la pregunta de Elian. Cuando se introducen axiomas, lo único que se hace es, entre comillas, rezar a que no lleva contradicciones o hay demostraciones de que este nuevo axioma no está en contradicción con los demás. Pues en principio hasta ahora no se ha demostrado la inconsistencia. Como no se ha demostrado la inconsistencia, pues ahorita sí, o sea, es una pequeña crítica que algunos le pueden hacer a este sistema axiomático, que sí, o sea, en ese momento, siendo, o sea, diciendo las cosas como son, estamos pisando arenas movedizas un poquito. ¿Por qué? Porque no se ha demostrado que sea inconsistente, pero el mismo Zermelo-Frenkel no puede garantizar su consistencia. Entonces, no estamos 100% seguros, pero hasta ahora no ha habido problemas. Si en algún momento llega a pasar que alguien llegue a demostrar que este sistema es inconsistente, eso sería la revolución completa de matemáticas porque obligaría a cambiar completamente la fundamentación de las matemáticas en la teoría de conjuntos. Hasta ahora ya han pasado un poco más de 100 años, tal vez un poco más, 100 y pico, y hasta ahora no ha habido problemas. Entonces, pues, pero sí está este problema que puede rayar más en lo filosófico, más, ¿de acuerdo? Pero me atrevería a decir que de un buen porcentaje de los matemáticos seguimos trabajando en Zermelo-Frenkel, ¿sí? Pero sí, o sea, hay este detallito. Yo he sabido, por ejemplo, un colega, bueno, pues, bueno, decir que es colega mío para mí, pues, para mí sería bastante pretencioso porque, pues, fue profesor mío, ¿de acuerdo? No sé si ustedes hayan oído hablar de él, el famoso Pelusa, Hernando Pérez. Él es un profesor ya de los históricos en la Universidad Nacional. Él ya murió hace varios años. Eh, yo me acuerdo muy bien cuando yo era estudiante en la universidad y tenía conversaciones con el profesor Pelusa. Yo me acuerdo muy bien que él, cuando dictaba teoría de conjuntos, bueno, yo no vi conjuntos con él, pero yo sí me di cuenta que él cuando dictaba conjuntos, Zermelo Frenkel solo le dedicaba una semana, ¡pum! Vuelve pájaro una semana diciendo, pues bueno, hay ese problema filosófico, entonces veamos otro tipo de teoría de conjuntos. Bueno, digamos como que pues hay unas, interesante conocer otras axiomatizaciones de teoría de conjuntos, pues por este problema más de tipo filosófico, pero por cuestiones de fundamentación de la matemática, muy buena parte de la matemática, lo que llamamos matemáticas modernas, están basadas en Zermelo-Frenkel, entonces hay que aprenderlo razonablemente bien para no tener problemas, por lo menos con el resto de cosas. Ya listos, afortunadamente hasta ahora no ha habido problemas, en el sentido de que no se ha demostrado que este sistema sea inconsistente, a pesar de que sea imposible demostrar su consistencia. Pero eso no quiere decir que sea inconsistente. Entonces, si hay un problema técnico detrás, que pues si alguien llega a demostrar que es inconsistente, sí estaremos en problemas serios. Y en ese caso sí deberíamos replantear seriamente eh, pues cambiar la fundamentación de la matemática. Afortunadamente hasta ahora no se ha dado el caso, pero si eso se llega a dar, sería una revolución completa en las matemáticas. ¿Listo, muchachos? Bueno, eso pues con respecto a esto de, pues bueno, nos salimos un poquito del tema, pero esta discusión pues es bastante relevante. ¿Listos? Bastante pertinente para el curso y bastante relevante. ¿Listos? Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, es claro para todos aquí cómo es que funciona un poquito este axioma y cómo lo usamos ya para tapar el hueco que nos quedó en el argumento anterior.
¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? Ok, muchachos, entonces, veamos una pequeña definición, volviendo al teorema que demostramos la clase pasada. Entonces, nosotros sabemos que todo buen orden es isomorfo a un único ordinal. Ese único ordinal isomorfo a W es lo que vamos a llamar el tipo de orden de W. ¿Listos? Muy bien. Entonces, dado W buen orden, entonces lo que vamos a llamar el tipo de orden de W lo denotamos así, por pues orden type, pues como se escribe en inglés, orden type de W, el tipo de orden de W, se define como el único ordinal isomorfo a W. ¿Listos? Como orden, el único ordinal. Recordemos que el orden de los ordinales es la pertenencia, relativizada a alfa, pero es la pertenencia. ¿Listos? Muy bien. Listo, muchachos. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta noción? Muy bien. ¿Listos? Bueno, muchachos, ya copiamos esta definición para cambiar de tablero, ya para cerrar esta partecita. Muy bien. Como dando un poquito de segundos, quiero hacer un pequeño comentario hacia dónde vamos. Recuerden que la idea aquí es la idea un poquito en el fondo de trabajar con los ordinales y la manera como los hemos definido es tratar de generalizar cosas que teníamos sobre los naturales. ¿Alguien me puede decir qué propiedades así básicas al inicio vimos sobre el conjunto de los números naturales? Dos teoremas centrales sobre los naturales que vimos, no sobre el orden, sino así en general. Dos teoremas sobre el conjunto de los números naturales que demostramos bien al inicio. ¿Alguien me puede decir, muchachos? Uno, Camilo menciona aquí en el chat, definiciones recursivas. Muy bien. Y antes de las definiciones recursivas, que es intrínseca a la misma definición del conjunto de los números naturales, ¿qué otro teorema? Inducción, el teorema de inducción matemática. Muy bien, entonces tenemos inducción matemática y definiciones recursivas. Listos, muy bien. Esos son dos teoremas bastante centrales que nosotros demostramos bien al inicio sobre el conjunto de los números naturales. Bueno, acá pues la idea es que cada ordinal va a ser una generalización de los números naturales, a pesar de que no los podamos meter en un conjunto. Ya vimos que la colección de todos los ordinales no puede ser conjunto, eso ya lo justificamos, ¿sí, muchachos? Entonces, a pesar de esa limitación técnica, nosotros vamos a tener una inducción sobre ordinales y vamos a también tener una especie de definiciones recursivas sobre ordinales. Solo que las demostraciones no son tal cual, porque precisamente hay esa pequeña limitación técnica. No, la clase de todos los ordinales no es conjunto. ¿Listo, muchachos? Bueno, listo. Entonces, ahora sí, cambiamos de tablero y hablemos entonces de la versión con ordinales del principio de inducción. Eso lo llamamos principio de inducción transfinito. Principio de inducción transfinita. La inducción es género femenino, ¿listos? Principio de inducción transfinita. ¿Listos, muchachos? ¿Qué es lo que nos dice este principio? Entonces, sea P de X una propiedad. Ya sabemos qué significa una propiedad conjuntista. ¿Listos? Posiblemente con parámetros. ¿Listos? Suponga que para todo ordinal alfa, entonces miren a esa propiedad, muchachos. Si la propiedad P ocurre para todos los ordinales menores que alfa, para todo ordinal menor que alfa, entonces si eso ocurre, entonces la propiedad se transfiere a alfa. Esto lo vamos a llamar la propiedad estrella su alfa, para un alfa fijo. ¿Listos? Permítanme, entonces vamos aquí a resaltar esto aquí, esta propiedad. ¿Listos?
Entonces, suponga que todos los ordinales alfas cumplen estrella alfa. Es decir, que si todos los predecesores de alfa cumplen la propiedad y de ese hecho, la propiedad se transfiere para alfa. Si eso ocurre, entonces el teorema, el principio de inducción transfinita nos va a decir que entonces la propiedad va a ocurrir para todos los ordinales. Pues entonces ustedes me podrían decir, pero profe, en los naturales pudimos demostrar esto, fue porque demostramos que el conjunto de los números naturales era un conjunto inductivo. ¿Sí? Era un conjunto inductivo y entonces pues de esa misma propiedad de ser un conjunto inductivo, pues esto era casi que inmediato, ¿no? Y aquí no tenemos el conjunto de todos los ordinales, eso no es conjunto, ¿vale? Eso no existe. Entonces acá, ¿cómo lo demostramos? Bueno, sí se puede demostrar, pero de una manera ligeramente diferente. Ya causamos el hecho de que cuando tomamos un conjunto de ordinales, eso sí va a tener un mínimo. ¿Listo? Un conjunto no vacío de ordinales. Entonces aquí, por reducción al absurdo, vamos a suponer que por lo menos hay un ordinal, por reducción al absurdo, donde no se tiene la propiedad P de gamma. ¿Listos? Por reducción al absurdo. Vamos a suponer esto. Y vamos a suponer esta hipótesis, que todos los ordinales alfa satisfacen la propiedad alfa estrella alfa, ¿sí? Muy bien. Entonces consideremos este conjunto. Si tomamos gamma un ordinal, gamma como va a ser elemento de ¿qué conjunto? Gamma es un ordinal, estamos suponiendo que es un ordinal para el cual la propiedad falla, pero gamma como elemento ¿en qué conjunto va a estar? En su sucesor, tal vez. En su sucesor, muy bien, perfecto. Entonces aquí tenemos que beta, o sea, vamos a tomar todos los betas en el sucesor de gamma para los cuales la propiedad P falla en beta. Este conjunto es no vacío porque por lo menos tomando beta como gamma, o sea, gamma pertenece a este conjunto por lo menos, ¿listos? Muy bien. Y esto es conjunto por el esquema axiomático de separación, ¿listos? Muy bien, entonces fíjense que ese es un conjunto no vacío. Por la teoría que ya demostramos antes, este conjunto tiene mínimo. ¿Estamos o no? Como ese es un conjunto no vacío, tiene un mínimo. Entonces, fíjense que ¿qué es lo que quiere decir? Pues por la minimalidad de alfa. ¿Qué quiere decir? Que todos los que estén por debajo no cumplen esa propiedad. O sea, pues sí están por debajo del sucesor de gamma, pero la propiedad, no es cierto que la propiedad falle. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para todos los piscos por debajo, todos los ordinales por debajo de alfa, la propiedad P sí se tiene. ¿Estamos o no? Entonces la propiedad P de beta se tiene. Pero entonces aquí utilizamos entonces la propiedad estrella alfa para este alfa. Entonces, por hipótesis, tenemos que la propiedad estrella alfa ocurre. Entonces, ¿qué me dice? Pues tenemos que para todos los predecesores de alfa, esta propiedad ocurre. Entonces, por hipótesis, estrella alfa ocurre, entonces la propiedad se transfiere para alfa. Pero como P de alfa ocurre, entonces no tenemos esa propiedad, entonces eso nos contradice que alfa está en S. ¿De dónde surgió esa contradicción? De suponer que al menos había un ordinal donde la propiedad fallaba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que la propiedad se tiene para todo el mundo y con eso terminamos la demostración de este teorema. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta hasta aquí en el argumento? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Listos? Entonces, fíjense que usamos la teoría que ya habíamos visto sobre los ordinales. Simple y llanamente esto. Muy bien. Entonces ya tenemos una herramienta poderosísima para demostrar afirmaciones universales sobre los ordinales.
Muy bien, muchachos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? ¿Todo bien hasta acá, muchachos? Muy bien, muchachos, ¿podemos cambiar de tablero? Ok, perfecto. Hay una segunda versión que se parece un poquito a la inducción matemática sobre los naturales. ¿Listos? Esto queda como un pequeño ejercicio, ¿vale? Para que lo mire. Ah, no, mentira, eso lo vamos a demostrar. La demostración no es tan complicada. Listos. Sí, hagámosla. Sí, está aquí planeado hacerlo. Listos. Entonces, sea P una propiedad tal que, primero, miramos caso base. ¿Cuál es el caso base aquí en los ordinales, muchachos? Igual que en los naturales. ¿Cuál es el caso base? Muchachos, ¿cuál es el caso base ¿De aquí? cero? P de cero, muy bien. Primero verificamos que la propiedad ocurre para cero. Luego, hay otro caso aquí. Si alfa es ordinal, entonces, pues, transferir las cosas de un ordinal a su sucesor, ¿sí? Entonces, si la propiedad ocurre para un alfa, entonces la propiedad se transfiere a su sucesor. ¿Listos? Muy bien. Pero, ¿cuál es la otra situación? No todos los ordinales son sucesores de alguien. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, me puede dar un ejemplo de un ordinal que no sea cero, que no sea sucesor de un ordinal? Omega, muy bien, Juan Pablo, que lo escribe acá en el chat. ¿Listos? Esos ordinales diferentes de cero, que no son sucesores de nadie, de ningún ordinal, es lo que vamos a llamar ordinal límite. Entonces, ese es el siguiente caso. Si alfa diferente de cero, si alfa diferente de cero es un ordinal límite, y pues si tenemos que para todos los predecesores la propiedad se tiene, entonces esto me va a forzar que la propiedad se transfiere para alfa. O sea, si todos los, ahí es, esto sí es como la parte, en el caso límite diferente de cero, es básicamente la versión anterior que vimos, solo que aquí hay dos ingredientes nuevos. Los ingredientes nuevos es verificar la propiedad para el caso base y ver que la propiedad se transfiere de un ordinal a su sucesor. Si esto ocurre en estos tres casos diferentes, entonces uno también puede demostrar que todos los ordinales van a cumplir la propiedad P. ¿Listos? Entonces, para todo ordinal alfa, tenemos que la propiedad P se cumple. ¿Listos? Muy bien. Entonces, bueno, fijemos un poquito de ideas. Entonces, decimos que un ordinal alfa es sucesor si existe un ordinal beta, tal que alfa es el sucesor de beta. Entonces, los ordinales sucesores son los que son los sucesores de algún ordinal. Y si un ordinal diferente de cero no es sucesor de nadie, entonces en ese caso decimos que ese ordinal es límite. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Bueno, eso es como fijando un poquito de terminología, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahora demostremos esta segunda versión del teorema de inducción transfinita. ¿Listos? Muy bien. Entonces, partamos el siguiente hecho, sea alfa ordinal. Por hipótesis, vamos a suponer que la propiedad P ocurre para todos los predecesores de alfa. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es ver que la propiedad se transfiere a alfa. Fíjense que alfa es arbitrario, entonces ahí estamos demostrando la propiedad estrella alfa anterior.
Y por la primera versión, si eso lo demostramos, o sea, que la propiedad se transfiere a alfa, sin importar qué tipo de ordinal sea alfa, por la primera versión del teorema de inducción transfinita, todos los ordinales van a cumplir la propiedad. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que se tiene la propiedad estrella alfa. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a suponer que todos los predecesores de alfa cumplen la propiedad. Tenemos que analizar entonces que la propiedad se transfiere a alfa mismo. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿podemos cambiar de tablero? Muchachos, ¿podemos continuar? ¿Podemos cambiar de tablero? Por mi parte, sí. Listo, muchachos. Bueno, sobreentiendo que el silencio de los demás es que bueno, que sí podemos seguir acá. Entonces aquí es una prueba por casos. ¿Cuáles son los casos? Pues, caso 1, si alfa es 0, pues entonces tenemos que la propiedad se tiene P de alfa por la hipótesis A. Fíjense que esto es lo que estamos suponiendo. Esto es lo que tenemos que suponer, ¿de acuerdo? Podemos suponer estas tres propiedades, que el caso base ocurre, que la propiedad se transfiere de un ordinal a su sucesor y pues en el caso del límite pues hay esa transferencia y nosotros pues en el caso límite vamos a usar esto. Básicamente es la misma propiedad estrella en ese caso, ¿listos? Entonces pues P de 0 ocurre, o P de alfa ocurre por la hipótesis A. Ocurre por la hipótesis A de la segunda forma, ¿listo? Entonces ahí ya, listos, P de alfa se tiene. No necesitamos verificar nada más ahí. ¿Listos? Muy bien. Caso 2. Si alfa es sucesor de alguien, ¿listos? Entonces si alfa es el sucesor de un ordinal para algún ordinal beta, entonces notemos que por la hipótesis de inducción, pues tenemos por la hipótesis B, ¿cierto? Por la hipótesis B, ¿cierto? Bueno, por la hipótesis de inducción, nosotros ¿qué sabemos? Que pues todos los predecesores, perdón, es la hipótesis de inducción, este pedacito, ¿no? Todos los predecesores de alfa cumplen la propiedad, pero alfa es el sucesor de beta, en particular tomando gamma como beta, pues esto ocurre. Acá esta es la hipótesis de inducción, ¿sí? Tomando gamma como beta, porque beta es menor que su sucesor. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí es por eso, por la hipótesis de inducción, P de beta ocurre tomando gamma como beta en esa hipótesis atrás. Pero entonces, por la hipótesis B, pues como P de beta ocurre, pues la propiedad se transfiere a... La propiedad entonces aquí la vamos a transferir a su sucesor. Entonces, como esto ocurre, echámoslo acá abajito, entonces pues la propiedad se transfiere al sucesor, pero recordemos que alfa era el sucesor de beta. Entonces, listos, ahí se transfirió la propiedad P de alfa, ¿listos? Y ahora el tercer caso. El tercer caso es si alfa es diferente de 0, es un ordinal límite. Entonces, nuevamente, por la hipótesis de inducción, lo anterior, esta partecita aquí, estamos suponiendo que todos los predecesores de alfa cumplen la propiedad P. Entonces, acá usamos esta hipótesis C, que es básicamente esa misma transferencia. Si todos los predecesores de alfa, para alfa límite, cumplen la propiedad P, entonces la propiedad se transfiere para alfa. Esto es exactamente esa propiedad estrella alfa. ¿Listos? Uy, nos pasamos mucho acá. ¿Listos? Entonces, como esto pasa por hipótesis de inducción, entonces tenemos que P de beta ocurre para todo beta menor que alfa. Entonces, por la hipótesis C, pues la hipótesis C lo que nos dice es que la propiedad se transfiere para alfa. Entonces, como hemos demostrado aquí ya que tenemos que esa propiedad estrella alfa se tiene para todo alfa, entonces por el principio de inducción transfinita forma 1, pues la propiedad P de alfa ocurre para todo ordinal alfa. Y con esto terminamos la demostración. Esto es si necesitamos mirar una propiedad sobre ordinales donde tenemos que discriminar estos casos. Entonces, pues, cuando demostremos propiedades sobre la suma, producto y potenciación de ordinales, usamos esta segunda forma, porque tenemos que discriminar
el caso cuando hacemos esas definiciones recursivas para cero, caso sucesor, y el caso nuevo va a ser caso límite, diferente de ser. Ese va a ser como el ingrediente nuevo. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Y fíjense que hablé una palabra clave, definiciones recursivas. Sí, sobre los ordinales vamos a poder hacer definiciones recursivas, aunque lo que obtenemos no va a ser función. ¿Qué quiero decir? No va a ser conjunto, aunque se comporten como funciones. ¿Listos? Muy bien. Pablo González tiene una pregunta. Sí, señor. Profe, ¿no sería por la forma 2? No, estamos demostrando la forma 2 a partir de la parte 1, de la forma 1. Ah, ok, listo. Esta es la demostración de la forma 2. ¿Listos? Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta adicional ya para cambiar de tablero? Bueno, ahorita pues ya cuando hayamos hecho nuestras primeras definiciones recursivas en ese contexto, vamos a mirar un par de ejemplos, podemos mirar ejemplos de demostraciones por inducción, ¿listos? Por inducción transfinita. Bueno, muchachos, entonces, fíjense, acá ese sobrenombre que le pusimos, transfinito, ¿sí? Estamos hablando de inducción transfinita. Entonces, el tipo de definiciones recursivas que vamos a hacer, porque quiere decir, va más allá de lo finito. Y eso es claro porque el nombre, ¿no? Entonces, cuando demostremos que podemos hacer definiciones de tipo recursivo sobre ordinales, no falta tener mucha imaginación para ver qué nombre le vamos a poner a ese tipo de definiciones. ¿Cómo creen que le vamos a llamar? ¿Qué se les ocurre, muchachos? ¿Sí, muchachos? ¿Alguna sugerencia, muchachos? ¿Qué se les puede ocurrir? Si hablamos de inducción transfinita, cuando hablamos de definiciones recursivas, ¿qué nombre creen que le vamos a poner en ese contexto, muchachos? No falta tener mucha imaginación. Recursión transfinita. Muy bien, perfecto, muy bien. Listo, muchachos. Sí, veo aquí que Juan José, Juan Pablo, Jairo Sebastián escribieron definiciones recursivas transfinitas. Listo, muy bien. Y realmente así es como las llamamos, como llamamos ese tipo de cosas, recursión transfinita. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Listos. Entonces, son las 9:57. Tomemos 5 minuticos de receso y retomamos entonces con esta partecita de recursión transfinita. ¿Listo, muchachos? Entonces retomamos en 7 minutos. Muchas gracias. A las 10:05 volvemos. Muy bien, muchachos. Retomamos nuestra clase y la grabación de la misma. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la versión del teorema de definiciones recursivas en ordinales, que lo vamos a llamar el teorema de recursión transfinita. ¿Listos? Muy bien. Aquí entonces ya hay unas diferencias gigantescas. Uno, aquí pues vamos a llamar G mayúscula una operación. Operación de conjuntos. Ya no podemos llamarla función porque no estaría, o sea, la clase de todos los conjuntos no es conjunto. Eso no está definido en todos los conjuntos, pero la idea es que esto se porte como una función. ¿Listos? Muy bien, pero esta G tiene que estar, veámoslo como un predicado definido sobre todos los conjuntos, pero nos vamos a centrar únicamente en los ordinales. Entonces aquí pues pasa lo siguiente, entonces definamos una propiedad P de XY definida por, si X es ordinal, entonces pues Y va a ser la imagen de X para algo que vamos a llamar cómputo. ¿Qué es lo que vamos a llamar cómputo? Pues la idea va a ser análoga a lo que llamamos cómputo cuando estuvimos demostrando el teorema de definiciones recursivas en los naturales. Entonces, listos, para un cómputo T basado en G. Ahí está, ¿sí? O, pues, ¿cuál es el otro caso? Pues que X no es ordinal y pues la imagen va a ser vacío. Listo, entonces fíjense que esto ya es una propiedad que está definido para todos los conjuntos, porque un conjunto puede ser ordinal o no ser. ¿Listos? Muy bien. Entonces, fíjense que esta función, esto define una operación F, ¿sí? Entonces, si tenemos algo de esta forma,
Tenemos algo de esta forma, entonces esto va a definir una operación f, pues obviamente esa operación no va a ser función, pero sí va a estar definida una noción para todos los ordinales. ¿Y qué va a hacer? Pues él básicamente aplique la operación a todos los predecesores de alfa. ¿Listo? Esa función, la función restringida a alfa. Y aplique la operación G y eso nos va a dar la definición para alfa, básicamente. Y esto se va a tener para todo ordinal alfa. Esto es lo que nos dice. Una versión un poquito modificada, pero entonces lo que nos dice es que podemos hacer definiciones para cualquier ordinal alfa, donde aplicamos un procedimiento a la definición hecha en los predecesores. Esto es lo que nos está diciendo esto. Recordemos pues que cualquier elemento beta en alfa, pues es menor que alfa por definición, ¿no? Entonces pues esto es como ya hay una definición para los predecesores, aplica un procedimiento y ahí obtenemos la definición para alfa. ¿Listos? Muy bien. Eso es lo que nos dice el teorema. ¿Listos? Entonces veamos cuál es la idea. No vamos a hacer toda la demostración acá. Solamente me quiero centrar como un poquito cuáles son las ideas, pero la idea es casi que adaptar un poquito la prueba que ya vimos en los naturales, solo que aquí ya no vamos a tomar la unión de todos los cómputos, porque eso no nos va a dar conjunto, ¿sí? Entonces esa va a ser como la sutil diferencia. Entonces, T es un cómputo de longitud alfa, alfa es ordinal, basado en G, si solamente si pasa lo siguiente. Primero, T es una función con dominio sucesor de alfa, entonces pues tiene longitud alfa, si podemos hallar la imagen hasta alfa, ¿listos? Esto va a tener un rango, no importa, ¿listos? Y el detalle es que la imagen de beta va a ser lo que tiene que ser, va a ser pues imitar un poco lo que nos piden demostrar, es básicamente pues restrinja el cómputo a los predecesores de alfa, aplique la, entre comillas, operación, el procedimiento, y esa va a ser la imagen de beta. Entonces, básicamente es como algo truncado hasta este nivel que se comporta como lo que queremos ver. ¿Listos? Muy bien, entonces noten aquí que el beta es menor o igual que alfa. ¿Listos? Pues porque alfa, porque beta es un elemento de S de alfa, entonces es menor o igual que alfa. ¿Listo? Muy bien. Una primera observación es que esta propiedad P, esta que definimos aquí, va a ser funcional. ¿Qué quiere decir? Que para cada conjunto de X existe un único Y que cumple el predicado. ¿Listos? Eso queda como un pequeño ejercicio. Obviamente es una prueba por caso. Si X es ordinal, entonces pasa esto, y si no es ordinal, pasa esto. ¿Listos? Muy bien. Entonces, esta propiedad es funcional. Bueno. Ahora, sobre la pregunta de existencia de cómputos, hacemos un argumento inductivo transfinito acá. ¿Listos? Muy bien. Entonces, pues tomamos T como esta colección, T mayúscula, la colección de todos los cómputos de longitud beta para beta fijo. Perdón, beta no, el que fijo es alfa. Tenemos cómputos basados en G. ¿Listos? Esta operación de acá, ¿listos? Entonces tomamos todos los cómputos de longitud más chiquita que alfa, el alfa es fijo. Ojo, como el alfa es fijo, esto deberíamos llamarlo T sub alfa, como para hacer referencia. Bueno, así como está definido no es conjunto, pero se puede demostrar que es conjunto, ejercicio. Entonces estamos mirando aquí, metemos en un talego todos los cómputos de longitud más pequeña que alfa. ¿Listos? Esto pues como acá estos cómputos sí son funciones, son conjuntos, todo esto lo podemos meter en algún lado. ¿Listos? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos ver? Que igual, de manera análoga, perdón, como lo demostramos en el caso de los naturales, podemos demostrar la unicidad de cómputos basados en G. ¿Listos? Muy bien. Listo, muchachos, ¿podemos cambiar aquí? Profe, qué pena, una pregunta, no entendí Sí, bien. señor.
¿Qué significa que una propiedad sea funcional? Lo acabamos de decir, que dado cualquier X conjunto, existe un único Y, tal que P de XY. Lo mismo que pues cuando introdujimos el esquema axiomático de reemplazo, perdón, cuando introdujimos el esquema axiomático de reemplazo, pues esa propiedad P era funcional. Dado cualquier X, existe un único Y sub X que cumple el predicado, tal que P, X, Y se cumple. Eso es funcional. ¿Listos? No es una función, Listo, porque pues gracias. no estamos hablando, el dominio no es un conjunto. Pero fíjense que dado en X, existe un único Y que cumple eso, entonces se comporta como una función. ¿Sí es claro? Sin ser una función, por eso lo llamamos así, funcional. ¿Estamos? Listo. Muy bien, listo muchachos, ¿podemos cambiar de tablero? Bueno, voy a sobreentender ese silencio común, sí. Entonces lo que les decía, hay unicidad de cómputos basados en G. ¿Listos? Muy bien, eso queda como un pequeño ejercicio. O sea, es casi, esa parte es casi tal cual como lo que habíamos visto en los naturales, no vale la pena volverlo a hacer. Resulta que el T sub alfa es un sistema de funciones compatibles. Hasta ahí es casi copy-paste de la prueba en los naturales. ¿Sí? Entonces, pues definimos T, llamémoslo así, T sub alfa, barra, como la unión de todas esas funciones. Entonces, fíjense que aquí lo que vamos a llamar T sub alfa, bueno, aquí es, llamémoslo tau, perdón, va a ser este T alfa barra unido, pues con lo que tiene que ser. Como esas funciones antes todavía no tienen a alfa como el dominio, pues ¿qué es lo que hacemos? A alfa, por decreto le asignamos aquí lo que debería ser la imagen, que es aplique el procedimiento a todos esos a las definiciones hechas en los predecesores de alfa. Esto, pues tal cual como el argumento que ya habíamos visto, esto va a ser un cómputo de longitud S alfa basado en G. Entonces fíjense que a partir de, acá hicimos como un argumento, aquí está como un argumento, entre comillas, extendimos esa parte recursiva de que ya teníamos cómputos listos para todos los predecesores, ¿cierto? De longitud, cualquier predecesor de alfa, y a partir de esto construimos un cómputo de longitud alfa, porque ya lo extendimos a alfa. Entonces, fíjense que acá usamos el principio de inducción transfinita para demostrar que para cualquier alfa podemos construir un cómputo de longitud alfa. Listos, ahí usamos el principio, la primera forma del principio de inducción transfinita para argumentar este detalle. Listos. Este predicado P de XY define una operación F. Ya vamos a ver cómo la define. ¿Listos? ¿Por qué? Porque es funcional. Al ser funcional, entonces, pues, ya habiendo definido bien esto, entonces fíjense que para cualquier X ordinal, entonces, pues, podemos encontrar por lo menos un cómputo de longitud alfa, de longitud S ordinal. Entonces, pues, por lo menos va a haber un cómputo y entonces acá podemos evaluar esto siempre. Si X no es ordinal, no me interesa. ¿Listos? Realmente me quiero centrar es únicamente cuando el X es ordinal. Entonces ya vimos que si X es ordinal, pues X va a estar en el dominio de al menos un cómputo. Entonces tiene sentido la propiedad P. ¿Listos? Muy bien. Pero por otro lado, si tomamos alfa ordinal y si tomamos T, el único cómputo de longitud alfa, ejercicio, pues demostrar esta unicidad. Entonces, ¿qué pasa? Si F lo restringimos al dominio de T, el dominio de T, pues, ¿qué es? El sucesor de alfa, porque es un cómputo de longitud alfa. ¿Sí? Esto va a ser exactamente T, porque, ¿de acuerdo? Como están definidas las cosas aquí. Muy bien. Entonces, de esta manera, pues, F de alfa va a ser exactamente la imagen de alfa vía ese cómputo de longitud alfa, ¿sí? Y es, pues, como AT es un cómputo, pues, basado en G, entonces esto es, miremos cuál es el procedimiento, apliquemos el procedimiento G a las definiciones definidas previamente.
pero como como F está definido por medio de la propiedad P, que está definido en términos de los cómputos, pues esto es exactamente a tomar G y evaluemos los predecesores aquí en alfa. ¿Listos? Miremos cuáles son las definiciones hechas en los predecesores de alfa y esto va a coincidir. Y ya, esto era precisamente lo que queríamos ver, ¿vale? Muy bien, muchachos. Digamos que esa es como la diferencia gigantesca entre este argumento y el que habíamos visto en los naturales. Que aquí esto no va a ser ninguna unión de ninguna funciones compatibles, ¿sí? Porque esto no va a ser función. Pero sí vamos a definir de manera funcional, esto es un predicado. No es una imagen directamente como tal, sino lo podemos ver como un predicado donde solamente hay un único objeto que cumple esta propiedad. Entonces lo podemos ver como, entre comillas, la imagen de una, entre comillas, función. ¿Sí? Esa es como la diferencia gigantesca entre esta aproximación y las definiciones recursivas en los naturales, pero lo podemos ver como una función, pues porque es el único elemento que le asignamos a alfa vía ese predicado. Listos, entonces ahí ya tiene todo el sentido del mundo. Y es básicamente, mire cómo se definieron estas, entre comillas, imágenes en los predecesores y aplique esa operación, entre comillas, G. ¿Listos? En esencia, listos. Aquí ya entonces hemos demostrado, bueno, hemos dado las ideas generales de la demostración del teorema de las definiciones transfinitas. Muy bien, muchachos. ¿Cómo se entiende esto? Veamos ejemplos. ¿Listos? Muy bien. Antes de ver un primer ejemplo, pues sí quiero mencionar que así como en el caso de los naturales, este teorema tiene su versión paramétrica. Entonces veámosla. Bueno, muchachos, ¿podemos cambiar de tablero? Muchachos, ¿podemos cambiar de tablero? Muy bien, sobreentiendo el silencio que sí. Entonces, veamos la versión paramétrica. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos G, operación, ya sabemos que es una operación entre conjuntos, y tomemos el siguiente predicado, la siguiente propiedad Q de X, Y, Z. ¿Listos? Entonces, pues, acá esta Z lo estamos tomando como un parámetro. ¿Listos? Entonces, caso 1, X es ordinal, y y es igual a t de x para algún cómputo t basado en g y en el parámetro. O, ¿cuál es la otra cosa? Pues que x no es ordinal y pues tome y como el base. No importa, esto realmente es irrelevante. Esto es como para definir las cosas en todos los conjuntos, definir ese predicado en todos los conjuntos. Realmente esa última parte no nos importa. Realmente lo que nos importa es cuando el X sí sea ordinal, esa parte de la definición. Aquí defínalo como quieran, no importa. ¿Listos? Lo que dice esta versión paramétrica de este teorema es que esta operación y este predicado determinan una única operación F, donde la imagen donde tenemos un parámetro Z y un ordinal alfa. Realmente esto va a ser, aplique esa operación a Z y aplíquelo también a la definición en los predecesores de alfa. Entonces, fíjense que es casi lo mismo, es la versión paramétrica, pero de lo que acabamos de discutir, ¿vale? Entonces, esto ocurre para todo ordinal alfa y todo conjunto Z. ¿Listos? Entonces, pues aquí lo que nos interesa básicamente es cuando Z sea ordinal, no nos interesa ningún otro caso. ¿Listos? Es en el caso en el cual nos vamos a centrar. Bueno, ¿cómo se demuestra? Pues adapte la prueba anterior acá, en este caso con parámetros, tal cual como en los naturales. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Y fuera de eso, pues tenemos una versión definida por partes, sea paramétrica o no. ¿Listos? Esa versión definida por partes, básicamente lo que me dice es dar una definición para alfa igual a 0, para alfa sucesor y para alfa límite, ordinal límite. Es básicamente eso. ¿Listos? Es como dar definiciones en esos tres casos diferentes. Bueno, muchachos, ¿podemos cambiar de tablero?
Muchachos, segundo aviso, ¿podemos cambiar de tablero? Un momento, profe, por favor. Listo, vale, esperamos unos segundos más. Listo, muchachos, ¿podemos avanzar? Muchachos, vuelvo y repito. Aconsejo que, miren, cuando estemos discutiendo y estemos escribiendo en el tablero y mientras yo esté hablando, vayan copiando de una vez, ¿listos, muchachos? De una vez para que se vayan acostumbrando a hacer eso cuando estén en clases presenciales. Que, digámoslo así, con suerte, en marzo, que empezaría el primer semestre del 2022, estaríamos ya en clases presenciales, muchachos. Entonces, por favor, vayan creando ese hábito, ¿listos? Muy bien. Bueno, muchachos, ¿podemos cambiar de tablero? Listos, muchachos, muy bien. Entonces, ahora, pues, definiciones recursivas transfinitas definidas por partes. Entonces, tenemos aquí 3 operaciones, G1, G2 y G3. Entonces, la idea es dar una definición para cero, una definición para ordinal límite, para ordinal sucesor y otro para ordinal límite diferente de cero. Entonces, aquí, ¿cómo serían? Entonces, sea P de XY, propiedad definida por lo siguiente. Si X es 0 y Y, pues va a ser G de 0. Pues recordemos que G1 de 0. ¿Listos? O, si X es una función con dominio, el sucesor de alfa, tiene su rango, ¿sí? Aquí tenemos alfa ordinal. Y Y es básicamente, pues, aplique la segunda operación al elemento X de alfa. La tercera situación es que X sea una función con dominio alfa, con su rango, tiene su respectivo rango, pero entonces aquí alfa es ordinal diferente de 0 límite. Y entonces Y va a ser aplique la tercera operación a X mismo. ¿Y cuál es el último caso? Pues que X no es función con dominio ordinal y entonces en ese caso pues el Y defínalo como quiera, no importa, ese último caso no nos importa. Pero es como para que esta propiedad esté definida para cualquier conjunto X. ¿Listos? Muy bien, entonces esta propiedad, este predicado entre comillas, me define, o sea, es funcional y me va a definir una operación F tal que cumple lo siguiente. La definición para cero es haga esto. O sea, ahí están como imitando un poquito lo que está haciendo el predicado P. Básicamente es como adaptar la prueba que hicimos antes, pero aquí haciéndolo por partes. Ahora, ¿cuál es la imagen de un sucesor? Aplique la operación 2 al F de alfa. Como copiando esto de aquí, ¿listos? Y ahora, pues, ¿qué será F de alfa? Pues es aplique la operación 3, ¿listos? A F restringido a alfa. Ahí está, mire, es como más o menos un poquito imitando esto acá. F restringido a alfa, listo. Esto es para alfa diferente de 0 límite, ordinal límite. Obviamente, esta versión definida por partes tiene su versión paramétrica, que es la que nos va a ser útil para definir las operaciones entre ordinales. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Entonces, bueno, muchachos, ¿ya copiaron esta partecita? Bueno, yo creo que si ahorita no es claro, ya cuando veamos los ejemplos, en caso particular, suma, producto y potenciación de ordinales, va a quedar muchísimo más claro qué va a ser esto. ¿Listos? Muy bien, muchachos. ¿Podemos avanzar? ¿Podemos cambiar de tablero? Muchachos, segundo aviso. ¿Podemos cambiar de tablero?
Bueno, muchachos, mientras hago un poquito de tiempo, muchachos, me disculpo que no he subido todavía la retroalimentación de su parcial, ya los tengo calificados, pero es que se me presentó una situación. Hay un muchacho que en principio estaba inscrito en el curso, presentó el segundo parcial, pero después me di cuenta que este muchacho validó teoría de conjuntos, validó el curso. Entonces, si validó el curso, ya no debía estar inscrito, pero presentó el parcial. Y resulta que yo necesito primero depurar a raíz de esa situación la lista como la tengo en Classroom. El detalle era que el CIA estuvo inactivo hasta ayer, entonces no tenía forma de comprobar quiénes están inscritos y quiénes no, porque si una persona no está inscrita, yo no le puedo asignar nota. ¿Sí es claro, muchacho? Entonces me disculpo de antemano, pero fue una situación que se presentó con un muchacho que en teoría tenía inscrita la materia, pero en teoría debió haberla cancelado para pues, presentar la validación, ¿sí? Y sin embargo presentó el segundo parcial, entonces yo no sé este muchacho a qué estaba jugando, ¿sí me va a entender, muchachos? Entonces, me disculpo, es algo que no estaba en mis cuentas, pero necesito comprobar antes, pues de subir todas esas notas, ¿listos, muchachos? Entonces, yo ya estoy depurando la lista en Classroom y tan pronto lo haga, pues eso ya en un rato subo las respectivas retroalimentaciones. El problema era que el CIA estaba en mantenimiento hasta ayer, entonces hasta ayer no era posible verificar la lista actual de las personas que tienen inscrito el curso. ¿Listo, muchachos? Entonces me disculpo de antemano porque pues desde la semana pasada yo ya tengo, o sea, desde antes incluso de retomar clases ya tenía calificado el parcial. El detalle era que se presentó este problema y necesito arreglarlo antes de subir la retroalimentación, muchachos, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces ahora sí, aritmética ordinal, primer ejemplo de definiciones recursivas. Entonces recordemos aquí, esto no son funciones, véanlo como propiedades funcionales que se portan entre comillas como funciones. Eso es como lo entendemos, ¿listos? Entonces la imagen de esto va a ser un único ordinal que va a cumplir cierta propiedad. Eso es, que va a depender del z y del x. Entonces esto, interpretémoslo como, acá, esta va a ser la definición de la suma con parámetro z y esta me va a dar la definición para cuando sumemos a z le sumemos 0. Entonces aquí ustedes qué creen que cómo tenemos que definirlo. Si z es el parámetro y esto me va a definir z más 0. ¿Cuál creen que va a ser entonces acá esta operación, muchachos? Definirlo como z, muy bien. La primera proyección entre comillas. Muy bien. Ahora, la segunda propiedad, aquí, permítanme, acá coloco el X, acá lo resalto. Lo que me va a pretender hacer es, aquí aquí la idea es reemplazar, Z es parámetro, y la idea es reemplazar el X por lo que sería la suma Z más X, pero yo quiero es definir a partir de eso lo que sería la suma de Z más el sucesor de X. Entonces, ¿esto cómo creen que lo definimos? Copy-paste de la suma en los naturales. Aquí, ¿cuál sería la operación, muchachos? La idea es que al aplicar el teorema, el X lo reemplacemos por Z más X. Entonces, pues, esto, pues, sería ¿qué cosa? Pues la suma es, o sea, lo que era la suma de Z más X, a eso que le hacemos para que sea la suma de Z más el sucesor de X. ¿Cómo era que se definen los naturales, muchachos? Muchachos, no me digan que ya se les olvidó eso. Muchachos. Miren el soplete, ahí en el segundo ítem. ¿Qué sería? A esa segunda coordenada, ¿qué operador le aplicamos? Miren el soplete, ahí está, muchachos. ¿Qué es lo que le hacemos a la segunda coordenada?
Bueno, X es un conjunto, pero esa misma, entre comillas, operación no podemos aplicar a los conjuntos, en particular a ordinales. ¿Qué operación sería, muchachos? Miren, aquí está. Díganlo ya, miren, si no hablo más porque ya hemos dicho, ya les contesté la pregunta, muchachos. Quiero es que alguien me lo diga. Ah, es tal cosa, muchachos. ¿La suma? No, estamos definiendo la suma, pero entonces aquí la idea es cómo definimos Z más el sucesor de X. El sucesor de Z más Ah, el X. sucesor de Z más X, pero entonces aquí es la segunda coordenada, que en la segunda coordenada entraría esa suma, ¿no? Entonces, pues esto se puede definir para cualquier conjunto, ya sabemos que es esta unión, ¿no? Entonces ahí no hay problema, esto se puede definir para cualquier conjunto, muy bien. Ahora, acá este caso sí es el nuevo, la idea de esta operación es para cuando X sea ordinal diferente de 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto se va a definir como el supremo del rango de X, si X es una función cuyo rango son ordinales. Y pues si X no cumple estas condiciones, mándelo donde quieran. Listo, muy bien. Ahí esto ya se tiene esto. Pero ojo a estas definiciones. La parte nueva es la tercera definición, porque aquí es cuando vamos a sumarle a un ordinal Z, un ordinal límite X, diferente de 0. Ahí está, ¿listos? Muy bien. Entonces, por el teorema de las definiciones recursivas transfinitas, existe una operación f de zx, pero entonces aquí la idea es que el parámetro sea un ordinal. ¿Listos? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, pues, la definición aquí de a z sumarle 0, que va a ser esto, pues es, aplica aquí esto, ¿sí? Aplíquele esa operación. ¿Y qué es? Pues deje quietico. Entonces esto se entiende como que z más 0 se define como z. ¿Es claro? Listo, pues ahí ya va cobrando todo el sentido del mundo. ¿Estamos o no? Muy bien. ¿Listos? Esto entonces es z, por definición. ¿Listos? Muy bien. Ahora, pues, ¿qué va a hacer entonces la imagen de z y sumarle aquí el sucesor de un ordinal alfa? Entonces lo que me dice el teorema es, mire la segunda definición con parámetro z, pero mire cuál es esta definición. Mire la definición para alfa con ese mismo parámetro y aplíquele el operador, esta cosa, aplíquele el operador G2. ¿Y qué es el operador G2? Aplíquele el sucesor a lo que era la suma de z y alfa. Listos, tiene todo el sentido del mundo ahí. ¿Estamos o no? En otras palabras, lo que nos dice esto se puede reescribir así. Z más el sucesor de alfa se define como el sucesor de la suma de z más alfa. ¿Listos? Hasta ahí es casi copy-paste de la suma de naturales. ¿Listos? Muy bien. Muy bien. Listos, muchachos. Y ahora, la parte nueva. ¿Cómo se define z más alfa, donde alfa es un ordinal diferente de 0 límite? Entonces ahí aplicamos la tercera operación y lo que nos dice el teorema es que aplique esa tercera operación, pero aplique esto a f restringido alfa. ¿Sí? Obviamente esto tiene parámetros z, ¿sí? ¿Esto qué sería? Pues esto lo que me dice es, aplíquele, pues esta función es una función. Esto es X, lo tomamos como X, y es una función cuyo rango, los elementos de su rango, todos son ordinales. Entonces aplica esa primera parte de la definición. Esto es irrelevante, ¿no? Entonces esto sería que el supremo del rango de esta función. ¿Pero cuál es el rango? Pues el rango es f de z, gamma, donde gamma es elemento de alfa. Ahí está. Entonces esto traduce así. ¿Cómo se define la suma de z más un ordinal límite alfa, diferente de 0? Como el límite de todas las sumas, perdón, como el sub, que sería como una especie de límite,
de todos estos. Fíjense un pequeño detalle, porque esto es un ordinal. Fíjense un pequeño detalle. Z más alfa, todo esto son ordinales, suponiendo que Z es ordinal, ¿no? Por el esquema axiomático de reemplazo, reemplazamos todos los gamas que son elementos de alfa por esta suma. Por el esquema axiomático de reemplazo, el conjunto de estos Z más gamas con gamma en alfa es conjunto. Como es un conjunto no vacío de ordinales, bueno, es un conjunto, pues nosotros vimos que su supremo también es conjunto y resulta ser ordinal, y era de hecho la unión de ese conjunto. ¿Sí se acuerdan o no, muchachos? Entonces todo esto tiene sentido, ¿vale? Entonces, aplicando, ya como traduciendo en español legible todo esto, entonces, pues la definición recursiva de la suma en ordinales es Z ordinal como parámetro. Al sumarlo con 0, por decreto es el mismo Z. Z ordinal más el sucesor de un alfa, de un ordinal alfa, es el sucesor de esta suma. Y Z más un ordinal límite diferente de 0 se define como el supremo de todas estas sumas, donde gamma es un predecesor de alfa. Entonces, el supremo de todos estos. Y esa es la manera como definimos recursivamente la suma de ordinales. ¿Listos, muchachos? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Sí. Listos, muchachos. ¿Podemos cambiar de tablero? Muchachos, segundo aviso. ¿Podemos cambiar de tablero? Muy bien, muchachos. Entonces, recuerden esto de café. Eso es lo que ustedes deben recordar, básicamente. ¿Listos? ¿Cómo es que se define? En el fondo. ¿Listos? Muy bien. Bueno, entonces ahora veamos algunas observaciones. Dado alfa ordinal, fíjense un pequeño detalle. Alfa más 1 es sencillamente alfa más el sucesor de 0 y apliquemos definimos la definición recursiva de suma de ordinales en un sucesor con parámetro alfa. Entonces, ¿esto qué sería? ¿El sucesor de qué? De alfa más 0. ¿Sí es claro o no? Y pues alfa más 0, ¿qué es, muchachos? Alfa más 0, ¿cuánto da, pelados? Definición de suma con parámetro alfa en 0, pues da alfa, muy bien. Definición recursiva de suma de ordinales en 0 con parámetro alfa. ¿Listos? Es copy-paste de lo que ustedes han trabajado en los naturales, muchachos. No entiendo por qué están tan fríos. Si esto se supone que es historia patria. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Ahora, fíjense aquí. Vamos a 1 sumarle omega. Entonces ya sabemos aquí que esto aplica para incluso alfa igual a omega. Entonces fíjense que alfa, omega más 1 es el sucesor de omega. Listos, entonces ahí ya tiene todo el sentido del mundo. Entonces uno ya no escribe sucesor de omega, sino uno escribe omega más 1, y ya vimos que es lo mismo, ¿sabes? Fíjense un pequeño detalle. Alfa más, omega más 1 es el sucesor de omega, entonces esto es más grande que omega, no es omega. Ahora hagamos esta cuenta, 1 más omega. Pues como omega es un ordinal límite diferente de 0, aplicamos esa parte de la definición, que es el supremo. ¿De qué, muchachos? El supremo de estas sumas, 1 más n, donde n es menor que omega. Pues si n es menor que omega, n es un natural. Y si ustedes miran cuál es 1 más n, donde n es natural, estos piscos, ¿qué son, muchachos? Los ¿Qué tipo sucesores. No, 1 más n, ¿qué tipo de objeto es? Pues si n es natural, 1 más n, ¿qué tipo de número es? Natural. Sigue siendo natural. ¿Y el supremo de todos estos naturales cuál va a ser? Omega. Omega. Uy, entonces fíjense que 1 más omega sí da omega, pero si lo hago al revés ya no. Entonces eso sí tiene, esto pues obviamente acá esto no es lo mismo, ¿sí? Pues claro, pues omega es un elemento de su sucesor, entonces no puede ser igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto qué es lo que me está diciendo estas dos observaciones? ¿Qué pasa con la conmutatividad de la suma ordinal, muchachos? No se cumple. Ya, la suma no es conmutativa. Eso es lo que acabamos de ver.
Sí, eso pasa. Entonces, fíjense que la suma ordinal difiere de la suma cardinal, porque la suma de cardinales sí era conmutativa. Entonces, ojo con eso. ¿Estamos? Hay que tener mucho cuidado con esto. Listo, muy bien. Entonces, beta más 2 es, pues, a beta más 1 le sumamos 1 y así sucesivamente. Beta más 3, uno puede ver que esto es beta más 2 y a esto le sumamos 1, pues porque es el sucesor de todo eso y así sucesivamente. ¿Listos? Entonces, ahora, ojo aquí, omega más omega. ¿Esto es igual a qué, muchachos? Pues como omega es un ordinal, bueno, esto aplica para beta igual a omega. ¿Listos? Entonces, pues, ¿qué es omega más omega? Pues va a ser el supremo de ¿qué cosa? De todos estos personajes. Omega más n para n menor que omega. ¿Listos? Entonces, esto es un nuevo ordinal, más grande que todos estos. ¿Listos, muchachos? Que es una especie de límite de estos omegas más n. Y podemos hacer lo mismo. Definir omega más 1, omega más 2, omega más n y tomar su límite, tomar su supremo. Eso es lo que vamos a llamar omega más omega más omega. ¿Listo, muchachos? Entonces esto va a ser el supremo de omega más n con n menor que omega. Y así sucesivamente podemos definir todos estos ordinales. ¿Listos? Muy bien, muchachos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien, muchachos. Listos. Listo, muchachos. ¿Podemos cambiar de tablero? ¿Ya copiaron esa partecita? Muchachos, segundo aviso, ¿podemos cambiar de tablero? Listo, muchachos, muy bien. Entonces, ¿qué sí podemos demostrar? Que la suma de ordinales es asociativa. Eso sí lo vamos a tener. ¿Cómo se demuestra? Por inducción transfinita, pero lo hacemos sobre gamma. Fíjense que esa inducción transfinita ya me tiene que, tenemos que cubrir 3 casos sobre gamma. Cuando gamma es 0, cuando gamma es sucesor y cuando gamma es límite diferente de 0. Esa es la sutil diferencia con respecto a la, o sea, por lo menos en el caso 0 y en el caso sucesor, es copy-paste del argumento que ustedes ya vieron en los naturales. ¿Cuál es el caso nuevo? Cuando gamma sea ordinal diferente de 0. Pero ahí no es complicado. Sí hay que jugar como con ciertas propiedades de supremos, pero bueno, listo. Esa partecita queda como un pequeño ejercicio. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Entonces, perfecto, perfecto. Entonces ahora, ya como para rematar esta partecita, entonces definamos lo que es la suma de buenos órdenes. ¿Listos? Entonces, si tenemos W1 y W2 como buenos órdenes, entonces esto se define como un orden definido sobre la unión disyunta de W1 y W2. Primera cuestión, si esos dos conjuntos, W1 y W2, no son disyuntos, los disyuntamos artificialmente. ¿Listos? Esto ya creo que ya hemos hablado un poquito al respecto. Que sería entonces, tome W1 como W1 producto cartesiano singleton 0 y W2 como W2 producto cartesiano singleton 1. Ya están disyuntados artificialmente y tomen sobre esos conjuntos órdenes isomorfos a estos dos de manera natural. ¿Listos? Entonces los disyuntamos artificialmente si no son disyuntos y sin perder generalidad supongamos que lo son. Y ahora entonces definimos un orden sobre esta unión. Entonces vamos a decir que un elemento X es menor que un elemento Y si pasan las siguientes cosas. Si están en la misma copia, o sea, si los dos están en W1 o los dos están en W2, entonces pues decimos que X es menor que Y. Si los dos en un primer caso están en la primera copia, están en W1 o en W2, y comparando el orden de ese WI, X es menor o igual que Y, ¿listos? Eso es este primer caso.
que X y Y están en W1 y X es menor que Y en el orden de W1, o que X y Y están en W2, pero X es menor que Y en el orden de W2. Esa es esta primera situación, esto de aquí. ¿Listos, muchachos? Están en el mismo pedazo, ahí. ¿Y cuál es la segunda situación? O si el X está en W1 y el Y está en W2, es decir, todo, sería esta situación aquí, que colocamos una copia W1 aquí y después colocamos una copia W2. Esa situación que se acaba de decir en esa segunda parte es si el X está aquí y el X está en W1 y el Y está en W2, teniéndose esta situación. Entonces es como una gráfica de cómo sería el orden acá. ¿Listo? Entonces primero, una forma gráfica de entenderlo es, ponemos primero una copia W1 y luego despuesito a la derecha ponemos una copia W2. Esa es la forma de representar gráficamente esta suma de buenos órdenes. ¿Listos, muchachos? ¿Y por qué lo llamamos suma? Bueno, pues bueno, nosotros sabemos que todo buen orden ya es isomorfo a un único ordinal. Entonces, pues, tomamos W1 y W2, buenos órdenes, y tomamos alfa 1 y alfa 2, ordinales, que son respectivamente isomorfos a W1 y a W2. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues, esta suma de buenos órdenes, curiosamente, va a ser isomorfa a la suma de ordinal. Por eso es que lo llamamos suma de buenos órdenes. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, esto se demuestra usando inducción transfinita, pues sobre una de las variables, uno de estos dos ordinales. Entonces lo podemos hacer sobre alfa 2. ¿Listos? Entonces aquí tenemos que considerar tres casos. Cuando alfa 2 es 0, cuando alfa 2 es sucesor y cuando alfa 2 es límite diferente de 0. Entonces veamos estos casos. ¿Vale, muchachos? Muy bien, entonces antes de el caso más larguito. No, todos los casos son sencillos, muchachos, perdón. Todos los casitos son relativamente hablando sencillos, ¿vale? Muy bien, bueno, muchachos, ¿es claro lo que tenemos que demostrar? Listo, muchachos, ya copiamos esto para pasar de tablero. Muy bien, muchachos. Entonces, caso base, cuando alfa 2 es 0. Profe, no, un segundo, ¿se puede volver un minuto? Ok, listo, nos doblemos un segundito. Ya, ¿Listos? ahí está bien. Ya, gracias. Listo, muy bien. Perfecto, entonces, caso base, si alfa 2 es 0, es porque el buen orden W2 es ¿qué? ¿Cuál es el único buen orden isomorfo al vacío? Muchachos, ¿cuál es el único buen orden isomorfo al vacío? Isomorfo a 0. ¿El vacío? Pues sí, el vacío. Nosotros ya habíamos discutido que esto es un buen orden, ¿no? Entonces, pues si W2 es el vacío, pues esta suma, ¿qué es? La unión disyunta de estos dos, que es el W1. Y esto es igual a alfa 1 y nosotros ya vimos que eso es alfa 1 más 0. ¿Listos? Entonces esto es por definición paramétrica en 0 con parámetro, la definición paramétrica de suma en ordinales en 0 con parámetro alfa. Listo, entonces el caso base se tiene casi que trivialmente. ¿Es claro o no, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Estamos o no estamos? ¿Vale? Muy bien. Entonces, siguiente caso, cuando alfa 2 es sucesor. Fíjense que ya lo escribí como beta más 1. Listo, es el sucesor de un beta. Que esto se define como beta unido singleton beta. Entonces, de esta manera, W2, que es isomorfo a un sucesor, ¿qué tipo de objeto extremal tiene? Pues el sucesor de beta, ¿qué tipo de objeto tiene? Objeto extremal. ¿Qué tipo de objeto extremal tiene? No me van a decir que mínimo, que no sea mínimo, porque todos los ordinales no vacíos tienen mínimo, ¿no? ¿Qué tipo de objeto extremal tiene un sucesor? Muchachos. Exacto, tiene más que un supremo, Juan Pablo, pues como pertenece al conjunto es un máximo. Muy bien, Juan José. Entonces, esto tiene máximo.
pues como todo sucesor tiene máximo, que es beta, como lo dice Juan Pablo, no es más que un supremo, es un máximo, como dice Juan José. Entonces, como W2, por hipótesis, es isomorfo a este, pues W2 tiene máximo. Entonces, llamemos A el máximo de W2. ¿Listos? Muy bien. Entonces, pues, este segmento inicial, todo lo que esté por debajo de A, pues esto va a ser isomorfo a beta. Eso queda como un pequeño ejercicio, no es complicado. Entonces, pues, por hipótesis de inducción, pues bueno, si hacemos esto, esta suma de buenos órdenes, pues como W1 es isomorfo a alfa y W2 de A es isomorfo a beta, entonces esta suma de buenos órdenes es isomorfo a la suma de alfa más beta, ¿sí? Que sería entonces esto que que coloqué acá, que cerré en blanco. W1 y colocamos aquí una copia de este segmento inicial. Este puntico que está aquí es A. ¿Es claro, muchachos? Eso todo sería W2, o sea, sería como lo que tendríamos acá. Entonces, a partir de esta F minúscula podemos definir un F mayúscula ya entre toda esta suma y pues digamos el sucesor de alfa 1 más beta. Perdón, aquí es alfa 1, ¿no? Alfa 1 más beta. Entonces, ¿cómo se define esto? Pues si el X está en la primera parte, si está en esta suma, aquí en esto, están en W1 más W2 de A, en este pedazo, pues déjelo quietico. Es la imagen de NF minúscula. Pero si no, estamos hablando pues de que si X es igual a A, pues mandémoslo al máximo de esto, que sería esto, ¿no? Que sería ese supremo, perdón. Entonces mandémoslo a esta suma, alfa 1 más beta, ¿listos? Entonces de esta manera, pues, se puede demostrar que esta F mayúscula es un isomorfismo de buenos órdenes y pues entonces tendríamos que esta suma de W1 con W2 es isomorfa al sucesor de alfa 1 más beta, pero ¿esto qué es? Esto sería alfa 1 más el sucesor de beta. ¿Por qué? Porque es la definición de suma de ordinales en un sucesor con parámetro alfa. Y pues esto último, ¿qué era? Pues esto último era pues alfa 1 más alfa 2. Esto es más o menos la idea detrás de la demostración en el caso sucesor. ¿Sí es claro, muchachos? Muy bien. Bueno, pelados, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Muy bien. Listo, muchachos. Voy a dar unos segunditos y luego hacemos el argumento para el caso alfa 2, límite diferente de 0. ¿Listos? Muy bien, muchachos. ¿Podemos cambiar de tablero? Entonces recordemos aquí, acá usamos la hipótesis de inducción y por hipótesis de inducción vimos que había este isomorfismo, pues por lo que beta es más pequeño que el sucesor de beta y ahí pues extendimos este resultado al sucesor de beta que sería alfa 2, ¿listo? Muy bien. Ahora pues vamos a analizar el caso cuando alfa 2 es límite diferente de 0, ¿listos? Muy bien, muchachos, podemos cambiar de tablero, segundo aviso. Muy bien, muchachos, sobreentiendo ese silencio como un sí. Avanzamos. Supongamos entonces alfa 2 diferente de 0 ordinal límite. Por hipótesis de inducción, pues ¿qué pasa? Que si beta es más pequeño que alfa 2, entonces vamos a encontrar un personaje aquí en W2, tal que si hacemos esta suma de ordinales alfa 1 más beta, va a haber un isomorfismo entre esta suma de buenos órdenes. Entonces aquí nosotros sabemos que este isomorfismo es único, ya de la teoría que hemos hablado, que hemos discutido a lo largo de estas semanas, y pues si tenemos que beta es menor que gamma y este es un elemento de alfa 2, entonces nosotros vamos a poder demostrar
que estas funciones están encajadas. Entonces, como están encajadas, estamos hablando de un sistema compatible de funciones, entonces las podemos unir. Al unir estas funciones, llamémosla f. Si unimos todas estas funciones, entonces, ¿qué va a pasar? Que esto va a ser una función cuyo dominio es la unión de todos esos dominios, que va a ser alfa 1 más alfa 2. Pues recuerden que una unión de un montón de ordinales es su supremo. Y como alfa 2 es ordinal diferente de cero límite, pues esta suma va a ser ese supremo del que estamos hablando ahí. Todo esto, pues que queda en rojo, queda para que ustedes lo verifiquen. Y bueno, no es difícil ver que el dominio, el codominio, va a ser su rango, va a ser exactamente esta suma de buenos órdenes. ¿Listo? Esa es como la idea detrás de la demostración aquí en el caso límite. ¿Listo, muchachos? Bueno, claro, acá salté un pocotón de pasos, el ejercicio es que ustedes lo llenen, pero aquí ya está la idea. ¿Listo, muchachos? Entonces, de esta manera, pues, nosotros ya tenemos una forma gráfica de entender la suma. ¿Listos? Muy bien, en la suma ordinal. Bueno, entonces, pues, hay una pequeña propiedad. ¿Listos? Vamos a ver un par de propiedades ya la próxima clase. ¿Listos, muchachos? Permítanme acá, avanzo, acá donde quedamos. Básicamente aquí lo que vamos a poder demostrar es que si alfa 1 es menor que alfa 2 y le sumo beta a izquierda, la desigualdad se conserva. Fíjense que si sumamos a derecha, el beta es falso. Ya con lo que vimos antesito, ustedes me podrían dar un contraejemplo. Y es un sí, solo sí, realmente. ¿Listos? Muy bien. Entonces, puedo cancelar a izquierda, perdón, aquí en una desigualdad de este tipo. Si el beta común aparece a derecha, ya eso es falso. ¿Por qué? Porque podemos tomar aquí, por ejemplo, alfa 1 como 0 y alfa 2 como 1. Nosotros ya vimos que 0 más omega, bueno, eso no lo vimos, eso se puede mostrar, 0 más omega va a ser omega, pero 1 más omega también es omega. Entonces ahí ya dañamos la monotonía, ¿sí es claro? Y aquí alfa 1 igual a alfa 2, sí, solamente sí. Esto sí, acá en este caso sí podemos cancelar, pero siempre y cuando sumemos a derecha. A izquierda, perdón. El beta común es a izquierda. A derecha, otra vez, por este fenómeno que vimos con omega, también me va a dañar esta especie de monotonía de la igualdad. ¿Listo, muchachos? Muy bien, pero bueno, ya nos pasamos un poquito ya de las 11. Sin embargo, sí quería comentar un poquito qué es lo que queremos ver la próxima clase. ¿Listo? Entonces vamos a ver este teorema. Vamos a ver entonces un teorema parecido de cómo completar, o sea, podemos completar con la suma un ordinal chiquito para obtener uno más grande, más o menos como como pasaba en los naturales. Vamos a ver algunos ejemplos, cómo gráficamente podemos más o menos inferir qué nos debería dar una suma ordinal, pero eso no es una prueba, eso es como para más o menos darnos una idea de qué debería dar. ¿Listos? Muy bien, y luego de esto vamos a trabajar un poquito sobre producto de ordinales. Obviamente va a haber una noción de producto de buenos órdenes, que eso nos va a permitir dar una pequeña idea gráfica de cómo sería el producto de ordinales. ¿Listos? Y luego de que hagamos esto, acabamos la parte básica de ordinales, la teoría básica. Y entonces ahora sí, yo creo que la próxima semana podemos estar hablando ya de lo que son los números de Hartree y ya nos vamos enfilando a responder la pregunta grande de cómo asociar de manera canónica a cada conjunto un cardinal, perdón. ¿Cómo asignarle de manera canónica un cardinal a cualquier conjunto? Infinito, que es el infinito no contable, que es donde todavía tenemos el problema. ¿Listos? Muy bien, muchachos. No siendo más, los dejo aquí por hoy. Que tengan entonces muy buen resto de día. Listo, ¿no? Pues igual a la 1 nos vemos en horario de atención, de 1 a 2. Bueno, muchachos, entonces que tengan muy buen resto de martes y nos vemos entonces más tardecito. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe.